El presidente Javier Milei le cede la flota completa de aviones presidenciales a las Fuerzas Armadas. Desde ahora, el presidente y sus funcionarios viajarán de forma oficial, en aviones de línea normales como venían haciendo, para reducir el gasto público y los lujos innecesarios de la política. Tenemos una última información, tiene que ver con los aviones presidenciales. ¿Qué va a pasar con la flota, Nacho? Con toda la flota de aviones presidenciales, de la cual se habló mucho en el último tiempo, pasan todos los aviones de presidencia a la órbita de las Fuerzas Armadas. Pasan todos los aviones de presidencia a la órbita de las Fuerzas Armadas. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que las Fuerzas Armadas se van a hacer cargo de la conducción operacional, es decir, de pilotearlos, de mantenerlos también, y del cuidado de estos aviones. Aviones sobre los cuales en un momento se habían barajado distintas opciones, desde venderlos hasta otras posibilidades. Bueno, pasan a la órbita de las Fuerzas Armadas. Dentro de las Fuerzas Armadas puede ser la Marina, la Fuerza Aérea, puede ser el Ejército. Bueno, pero no se especifica a cuál de las ramas de las Fuerzas Armadas, pero sí que pasan a la órbita del Ministerio de Defensa. Esto lo pudimos constatar con fuentes directas del tema. Y hay un dato interesante en esto. El avión, ¿se acuerdan el último que compró Alberto Fernández? Sí, ¿lo vi? El de la pirueta en Aeroparque. Sí, claro. Fuerzas Armadas. Va para las Fuerzas Armadas. El presidente, ¿qué es lo que dijo? Los funcionarios públicos vuelan en aviones de línea. Si hay una emergencia, bueno, ahí en ese caso las Fuerzas Armadas pueden brindar servicio ante una emergencia y dar uno de estos aviones que pasan a estar bajo su órbita para el traslado, como puede ser, por ejemplo, a ver, la pasada, Bahía Blanca, cuando el presidente fue por las inundaciones. Bueno, esto es lo que está sucediendo ahora. Se traspasa toda la flota de aviones presidenciales a las Fuerzas Armadas. Quedan dentro del Estado, pero dentro de las fuerzas operacionales en ese sentido. Así que esta es la información de último momento. Se van a hacer cargo tanto de pilotearlos, porque algunos de ellos, como por ejemplo el avión que se usó para ir a Bahía Blanca, tienen que moverlo cada tanto por cuestiones operativas y por cuestiones de mantenimiento de la aeronave. Bueno, ahora lo va a hacer todo el cuerpo de las Fuerzas Armadas. Así que atención con esto, porque además de ser un cambio en el paradigma de cómo se manejan los funcionarios, aviones presidenciales que además en el discurso de la apertura de sesiones, también el presidente habló de los aviones oficiales. Esto contando los aviones, por ejemplo, de las gobernaciones. Claro. Diciendo muchas veces, y la verdad es que hemos tenido muchísimas causas. Un montón de veces. De aviones sanitarios estaban en Brasil, en Camboriú. Aviones sanitarios que... Sí. Y de repente algunos esperando órganos en una provincia, algún trasplante, que para eso son los aviones sanitarios, para cuestiones sanitarias urgentes, y de repente esperándolo porque el funcionario se lo había llevado de vacaciones al avión, usándolo como si fuese propio. O, por ejemplo, cuando la expresidenta se hacía llevar los diarios a la provincia de Santa Cruz con el avión presidencial. Bueno, el mensaje del presidente Milei es: estos aviones pasan a las Fuerzas Armadas, funcionario que se quiera mover, se mueve en avión de línea. Y si es una urgencia, bueno, ahí las Fuerzas Armadas dan la operación, dan uno de estos aviones que antes eran de presidencia, ante la emergencia, y dan ese servicio. Bueno, ahora deberán conectar con Defensa para pedir ese permiso. Muy bien.